conducido por Dios. El fervoroso novicio estaba en su centro, gozando de la vida monástica. Había superado con valiente generosidad las austeridades de la vida que abrazaba, y con plena convicción dice que la trapa la ha hecho Dios para mí, y a mí para la trapa. Y estaba convencido de estar en el camino querido por Dios para él. De la trapa al cielo. Nunca pudo sospechar que Dios, que tan fuertemente le atraía hacia este género de vida, tuviese para con él otros designios. En la vida espiritual es una ley bastante común que cuando una persona se entrega a Dios de veras, deseando cumplir en todo su voluntad, experimenta al principio cierta alegría y consolación interior. La práctica de las virtudes, el comparar su vida anterior con la actual en la que se siente más cerca de Dios y más útil para la Iglesia, le hace experimentar un gozo que le sostiene en el esfuerzo que está realizando y da a su vida un tono de serenidad y alegría. Dios, que nos ama de veras, en este momento de la vida espiritual nos sale al encuentro no con consuelos, sino con pruebas. Sabemos que la unión total con Dios, la transformación en Él, exige la absoluta purificación de todo asimiento. Esta purificación tan completa, según nos dice el gran maestro de la vida espiritual, San Juan de la Cruz, no la puede realizar el hombre con solo su esfuerzo personal. Es preciso la intervención de Dios para que Él arranque de nosotros aquello de lo que nosotros no lograríamos librarnos totalmente. Los repliegues de nuestro amor propio son tan sutiles y nos pueden llevar a claudicaciones tan solapadas y que tantas veces tratamos de razonar, que ni somos capaces de descubrirlos ni romper con ellos. Dios está dispuesto a ayudarnos y librarnos de estas debilidades y pequeñeces, sobre todo cuando se encuentra con personas decididas a amarle de veras, por encima de todas las cosas, y que han demostrado la seriedad de sus decisiones, precisamente en la práctica de la renuncia propia y de la oración. Él les sale al encuentro para elevarles a un plano superior de la vida espiritual. El Señor quiere elevar a este novicio a una unión más íntima con Él, y para ello tiene que pulir su alma, con medios que pueden parecer naturales, como es una enfermedad, pero que en su providencia tenían una finalidad que el mismo Rafael irá comprendiendo. Y así, de forma imprevista, a los 4 meses de su ingreso en el monasterio, empezaba el Señor su obra sobre lo ya edificado, que era mucho. Para Rafael va a comenzar una nueva etapa de ascensión progresiva. En mayo, en el mes de la Virgen, se inicia la dolorosa prueba. Aparecen los primeros síntomas de la enfermedad. Rafael siente un cansancio agotador que le deja sin fuerzas. Va con los novicios al campo, pero al verle sin fuerzas y con el rostro muy pálido, le mandan descansar o abandonar la faena. Así explicaría él más tarde a su tío el proceso de la enfermedad. Comenzamos los trabajos de la escarda. Los primeros días en el campo muy bien, alabando a Dios en medio de los trigos. Un día me siento muy cansado, al día siguiente más. Al otro ya no me resisto, y mientras mis hermanos trabajan, yo me siento. Estoy agotado. El padre maestro no me deja ir al campo. Me quedo en casa lavando lechugas. Al día siguiente, después de maitines de la Virgen, a las 3 de la mañana, no puedo estar más tiempo en el coro y subo a acostarme. Al día siguiente, sube el reverendo padre al noviciado y me manda unos días a la enfermería. El padre enfermero hace un análisis y se queda asustado. Llega el médico y dice que tengo que ponerme en tratamiento inmediatamente, y es imposible en el monasterio. Al día siguiente llega mi padre con el coche. A Oviedo llegué a las 4 de la tarde y a las 6 me ponían la primera inyección de insulina, única cosa que dicen que lo cura. Tengo mucho azúcar y tuve acetona.
Estoy en plan de alimentación, en el que se me pesa todo lo que como por gramos. Tengo un hambre terrible y una debilidad que el leer me marea. El andar me cansa. Apenas veo. Todo ha sido cuestión de 6 o 7 días, pero ha habido algunos de adelgazar hasta 2 kilos. Así de rápido fue todo. ¿Cómo vivió este tremendo acontecimiento el hermano Rafael, que parecía truncar todos sus ideales, y cómo se vivió en el monasterio? La enfermedad se presentó en forma fulminante. Llega el diagnóstico médico: diabetes sacarina y un rápido empeoramiento de la enfermedad. Urgía poner el remedio. El padre maestro comunica a su padre la triste noticia y la conveniencia de que le lleven para comenzar el tratamiento a la mayor brevedad. El señor Arnaiz, al recibir la noticia, sale inmediatamente y por la tarde está ya en el monasterio. Para Rafael es un golpe tremendo. Le cuesta tener que dejar la trapa. A su confesor le dirá al despedirse, casi sin poder tenerse en pie y medio agonizante, que quería morir en la trapa. Grande fue el sufrimiento moral que Rafael experimentó aquel 26 de mayo de 1934, al verse obligado a dejar su amado monasterio y teniendo que regresar a un mundo que pensó haber dejado para siempre y en el que se encontraba como un extraño. Todos los monjes quedaron impresionados ante un desenlace tan rápido, tan imprevisto y tan doloroso. La comunidad pronto descubrió el valor de aquel novicio tan dulce y fervoroso, y ahora le despedían en silencio, sin lágrimas ni palabras, pero sus rostros expresaban bien el dolor profundo que les producía verle deshecho, agotado, con el sufrimiento reflejado en todo su ser y sin perder su sonrisa penetrada de tristeza. Lo que no le faltó a Rafael fue el cariño de sus hermanos. El padre abad, con un gesto de gran delicadeza y haciendo una excepción, le dio aquel hábito blanco que hacía solo 3 meses había tomado con tanta ilusión. Al despedirle, le dio un abrazo paternal en el que Rafael comprendió lo mucho que le amaba. Le dio su bendición y un mandato. Tú tienes que volver. Por tanto, te mando que obedezcas al médico como si fuera el padre maestro. El coche arrancó, dejando tras de sí aquella trapa para él tan querida, pero en el fondo dispuesto a secundar los planes de Dios en todo momento. Nadie mejor que su madre nos puede decir cómo llegó a Oviedo. Llegaba pálido, sin vista, casi moribundo, con el traje seglar colgándole de los hombros, pues fueron 24 kilos perdidos en 8 días, y sonriente, como si fuese el hombre más feliz de la tierra. Y después, al verse acostado de nuevo en su cama, atendido, rodeado de médicos, mimos y cuidados, dijo tranquilo y con una tristeza infinita en su mirada dulcísima: ¿Lo ves? Ya estoy aquí otra vez. Dios lo quiere. Cualquiera, ante semejante contrariedad, podría haberse desmoralizado, pensar que todos sus sacrificios por lograr la realización de una vocación de la que él tenía firme persuasión ser de Dios, habían sido inútiles. Ahora es cuando se nos va a ir descubriendo la talla espiritual de este hombre que ha puesto su vida en las manos de Dios. ¿Cómo afrontó Rafael esta nueva etapa? Por sus cartas podemos ver cómo vivió este período tan doloroso y a través de lo que dice vemos el fino análisis que sabe hacer de la obra que Dios está realizando en él. Hay que ponerse en su situación concreta. Un joven que rompió con todas sus aspiraciones para ingresar en una trapa pletórico de salud y renunciando para siempre a todo lo que el mundo le ofrecía. Ahora se encuentra con una enfermedad grave, larga y con un futuro incierto. Él no duda de quien siempre se ha fiado.
Vamos a escucharlo a través de la carta que escribe a su tío Polín el 3 de junio. Con la sencillez de quien se sabe dirigido por Dios, dice: lo que me pasa es muy sencillo, y es, en resumidas cuentas, que Dios me quiere mucho. Yo en la trapa era feliz, me consideraba el más dichoso de los mortales. Había conseguido desprenderme de las criaturas y no ambicionaba más que a Dios. Pero me quedaba una cosa: el amor a la trapa. Y Jesús, que es muy egoísta del cariño de sus hijos, también ha querido que me desprendiese de mi amado monasterio, aunque no fuese más que temporalmente. Dura, muy dura es la prueba que estoy pasando, pero ni tiemblo, ni me asusto, ni desconfío de Dios. Cada vez veo su mano en todo lo que me ocurre y me acontece. Y te aseguro que es muy dulce abandonarse en manos de tan buen Padre. Hablas de mis penas, y yo te digo: feliz el que sufre por Cristo, y desgraciado el que en la tierra ve cumplidos sus deseos. De esta prueba, con motivo de la enfermedad, se va a servir el Señor para realizar su obra en este novicio. La obra de la gracia en un alma es más perfecta cuanto más obra Dios en ella. El camino que va a recorrer es largo y difícil, imposible para el hombre por sí solo. Es Dios quien ha tomado la iniciativa. Rafael había ofrecido a Dios todo lo que externamente se puede sacrificar. Había renunciado a cosas, personas, costumbres. Dios veía complacido esta generosidad, pero quería elevarle más alto, impulsarle a un vuelo mayor, invitarle a donde San Juan de la Cruz dice que llegan tan pocos, a la unión de amor con Dios. Amaba Rafael el monasterio, como él mismo reconoce, demasiado. Tenía apegado el corazón a aquella clausura, aquella celda testigo de sus penitencias, aquel sagrario donde Jesús había recibido tantas confidencias suyas, aquel campo de duros terrones regados con sus lágrimas, aquel cielo y aquel sol radiante de Castilla, testigo de sus espirituales alegrías y de sus sacrificios. Y sobre todo, amaba a aquellos superiores que le amaban como a un hijo, y aquellos hermanos a quienes se sentía unido por los fuertes lazos de la caridad. Y así escribe: Él seguramente me volverá a llevar al monasterio. No pienso en otras cosas en todo el día. El coro, el campo, el silencio, la paz del cementerio tan alegre, mis hermanos, mi hábito, mi sagrario de la trapa. Todo eso que conquisté con sacrificios y con lágrimas se derrumba con una cosa tan insignificante como es un poco de azúcar en la sangre. ¡Qué grande es Dios! Yo era demasiado feliz en la trapa. Pero cuando Dios más quiere unir así a un alma, más la separa de todo lo que le puede impedir esa unión. Dios ama a Rafael con amor absorbente, como él mismo dirá, y por eso tiene que purificar todo lo que haya de imperfecto en su amor humano. Dios vigilaba, y la Virgen, con maternal amor, le protegía. Dios purifica y transforma a golpes de amor, y cortó lo que le podía impedir orientarse totalmente a él. Por medio de la enfermedad, desarraigó su corazón de todo cuanto pudiera entorpecer su obra, y por eso le separó del monasterio, de su campo, de su coro, de sus hermanos, de sus superiores. Pero era para llenarlo de solo Dios por entero. Pronto empezaron a sentirse los efectos del tratamiento que cuidadosamente le administraban y de los cuidados que le prodigaban. Volvieron las fuerzas. Volvió a tocar el violín y a pintar y a mantener alegres conversaciones con sus hermanos y amigos. Pero su madre,
que reconoce con cuánta naturalidad se está comportando, conoce su firme decisión de volver a su vida feliz de monje trapense. Allí está su centro, y así se lo dice la madre al padre maestro. Vemos que su centro está ahí, y que su espíritu está siempre ausente de nosotros, de nuestra casa y de nuestra vida. Leo en sus ojos la añoranza de su trapa, el deseo impaciente de volver a ella. Rafael, que acepta plenamente la voluntad de Dios, pide a Dios que le cure para volver al monasterio con sus hermanos. Le pide la salud para entregársela nuevamente, no la quiere para otra cosa. Esta certeza de que Dios le quiere en la trapa aumenta su deseo. Esta enfermedad es muy larga, y no sé cuándo podré volver. No sé cuándo será, pero Dios me dice que yo moriré trapense. Confío mucho en Dios. Él seguramente me volverá a llevar al monasterio. No pienso en otra cosa en todo el día. Sigan pidiendo por mí a la Santísima Virgen Nuestra Señora, que yo así lo hago, para que podamos reanudar mi noviciado. Al fin y al cabo, ese es mi sitio. En la carta que el día 23 de julio escribe a su tía María, se ve también cómo está aprovechando la prueba con la que Dios pretende unirle más a él. El médico me ha dicho, el otro día, que dentro de unos meses ya podré reanudar mi noviciado. No me atrevo a decirte que lo deseo ardientemente, pues por exceso de deseos propios estoy en casa. Provechosa me ha sido la lección. Ahora comprendo muy bien ese camino tan estrecho que señala San Juan de la Cruz, y que está entre otros dos, en los cuales dice oración, contemplación, consuelos espirituales, dones de la tierra, dones del cielo, etc. Pues bien, entre esos dos caminos está el que yo digo, y que solamente dice nada, nada, nada. Qué difícil es llegar a eso, y para los que andamos en los principios, qué fácil es equivocarse y cuántas veces queremos encontrar a Dios donde no está. Y cuando creemos haberle encontrado, nos encontramos con nosotros mismos. Pero no hay que desanimarse. Todo lo permite Dios para bien del alma, y sin conocer el fracaso no se saborea el éxito. Y antes de acercarse a Dios, no hay más remedio que despojarse de todo y quedarse en nada, como dice San Juan de la Cruz. Que Dios me perdone el querer tratar cosas tan altas cuando, aún sin saber gatear, ya quiero volar. Ese ha sido mi pecado y lo sigue siendo. Pero Jesús es tan bueno conmigo, que todo me lo perdona y me comprende, pues es el defecto de todos los niños, que sin llegar aún a las rodillas del Padre, ya se creen con fuerzas para manejar el sable y calzarse las espuelas de su padre, que cariñoso le mira, y le hacen gracia las bravatas de sus hijos, sabiendo que si él no está detrás, ¿qué sería de las criaturas? Lo mismo le debe pasar a Dios conmigo, y cuando me vio empuñar las armas con tanto brío, le debí hacer gracia, y me dijo, para ser general, antes hay que ser soldado, y antes de soldado tengo que tomarte la talla para ver si sirves. Y eso es lo que está haciendo conmigo. Y te aseguro que poniéndome de puntillas y levantando mucho la cabeza, la doy ras con ras. Siguiendo el riguroso tratamiento, Rafael sigue mejorando de tal modo que proyecta hacer una visita a la trapa con ocasión del santo del Padre Abad, el día 1 de agosto, pensando quedarse hasta el día 3. Así lo realizó, y según expresión suya, los necesitaba como el comer. Esta visita al monasterio le confirmó aún más en su deseo de volver a él, y lo manifiesta con firme decisión y seguridad. Mi vocación es cada vez más firme y más segura.
Cada día que pasa es mayor mi convencimiento de que mi sitio está en la trapa. Tengo tanta confianza en Dios que estoy seguro que he de volver. Dejemos que cada cual vaya por su camino, pero el mío está bien claro. Y si ahora que veo próxima mi curación me volviera atrás, no tendría perdón. Ni a mí me cabe en la cabeza que eso pueda suceder. Rafael no se encerró en su sufrimiento. Supo entender la lección. Al mismo tiempo que mantiene la firme convicción de que su lugar es la trapa, con sus palabras nos manifiesta cómo está aprovechándose de esta prueba. En la carta que le escribe al Padre Maestro, después de la breve estancia de 3 días en la trapa, se puede leer lo que hay en su corazón y el fino discernimiento que hace de lo que podía impedir que Dios ocupase el centro de su vida. Cuando me veo otra vez en el mundo, enfermo, separado del monasterio y en la situación en que me encuentro, veo que era necesario, que la lección que estoy aprendiendo es muy útil, pues mi corazón está aún muy apegado a las criaturas y Dios quiere que lo desate para entregárselo a Él solo. El día que salí del monasterio, cuando en el oficio de nona estaba yo en la tribuna vestido ya de seglar, al mismo tiempo que los padres cantaban, yo al mirarlos y al verme arrancado del coro, derramé lágrimas muy amargas. De todos me despedí con el corazón, ya que no podía darles un abrazo. Y después de secarme los ojos, comprendí que esas lágrimas hubieran sido más agradables a Dios si en lugar de mirar tanto a mis hermanos en religión, a quien tanto quiero, hubiera mirado más al sagrario. Al fin y al cabo, más triste es salir de la casa de Dios que separarse de los hombres. Pero sobre el corazón no se manda, y el mío es algo que siempre me ha hecho sufrir. Y como Dios me quiere más perfecto y mejor, se ve claramente entonces que esta prueba tan dura que me envía es necesaria. Pídale, pues, Padre, a la Señora, que yo sepa aprovecharla, pues si hermoso es querer al prójimo, primero es Dios y después la criatura. Las dos cosas van unidas, pero primero a Dios, siempre a Dios y únicamente a Dios. Claro que no trato de arrancarme esos sentimientos. Solamente lo que Dios quiere de mí es perfeccionarlos, y para eso me lleva de aquí a allí como un juguete, y dejando pedazos de corazón en todas partes. Qué grande es Dios, y qué bien lo hace todo. Cuánto me quiere, y qué mal correspondo. Su providencia es infinita, y a ella nos debemos entregar sin reservas. Ahora quiere que esté unos meses en casa, pues bien, hasta que Él quiera y nada más. El día que vuelva a verme otra vez en el noviciado, tendrá usted, Padre Maestro, un novicio un poco mejor del que se fue, con más ánimo para amar a Dios y a la Virgen, tratando de corresponder a los beneficios de Jesús. Y si alguna vez allí, en su cuarto, derrama algunas lágrimas, que no sean afectivas y por amor a los hombres, sino que sean por los pecados de su vida pasada y por los del mundo, que ahora que estoy en él y veo un poco más claro, da mucha tristeza el ver a los hombres que se olvidan de Cristo y no adoran más que al becerro de oro con sus pasiones desatadas, sin tener en cuenta la sangre que Jesús derramó en la cruz. Poco tiempo ha transcurrido desde su salida del monasterio, y la transformación y maduración espiritual que se está operando en él se deja sentir rápidamente. Es su característica, responder inmediatamente a lo que él va entendiendo ser voluntad de Dios. Cuando uno se entrega a Dios como él lo hizo, se reconoce el absoluto derecho de Dios sobre su existencia. Más todavía, cuando Rafael
Ya se la había ofrecido. Por eso lo que le ocurre lo interpreta como consecuencia del ofrecimiento que hizo al Señor, y del que en ningún momento quiere retractarse, al contrario. Por eso puede escribir: cuando uno se entrega a Dios sin reserva, tiene que estar dispuesto a todo. Me ofrecí a Él y Él me aceptó. Cuando me fui a la trapa, a Él le entregué todo lo que yo tenía y todo lo que yo poseía, mi alma y mi cuerpo. Mi entrega fue absoluta y total. Muy justo es, pues, que Dios ahora haga de mí lo que le parezca, sin que haya por mi parte ni una queja, ni un movimiento de rebeldía. La prueba que me ha exigido es dura, pero con su auxilio saldré adelante. Aquí, allí o donde sea, seguiré adelante sin retroceder. He puesto la mano en el arado y no puedo mirar atrás. Esta prueba que está viviendo madura a Rafael. Descubre que es Dios quien lleva las riendas de su vida y acepta los medios que emplea para purificarle y hacerle crecer en su amor. Rafael es y sigue siendo trapense, y para él ser trapense es no querer más que lo que Dios quiera. Que Él sea su única ocupación, su único deseo, su único amor. Que esté lleno del Espíritu de Dios y que todos sus actos en la vida sean dirigidos exclusivamente hacia Él, hacia su mayor gloria y en su nombre. Él entiende que así sólo puede vivir en la trapa, y por eso tiene el pleno convencimiento de que ha de volver. Pero no todos lo entienden así. Él lo sabe y así lo dice. Mucha gente, al saber mi firme decisión de volver a la trapa, unos me admiran y otros me toman por loco. Pero Dios, que todo lo sabe, bien ve que ni lo uno ni lo otro. Con esta sencillez escucha los juicios de los hombres, y con esta humildad. Él solo mira a quien todo lo sabe y conoce bien por qué desea volver a la trapa. Porque Dios le quiere allí. Mucho más pudo costarle la incomprensión de un amigo a quien se lo dijo confidencialmente. El otro día me encontré con un antiguo compañero de colegio, muy buen chico y muy buen cristiano. Comenzamos a hablar de la trapa como es natural. Pues yo le dije que en cuanto estuviese del todo restablecido, me volvería a marchar allá, a mi monasterio. Pues bien, sin que él quisiera molestarme, lejos de él tal cosa, me llamó egoísta y medio suicida. Estas son las valoraciones de los hombres. Pero Rafael sabe que Dios le quiere en la trapa y a un monje del monasterio escribe el 15 de septiembre. Mi vocación es cada vez más firme y más segura. Si deseo la salud es para volver a mi querida trapa. Y le digo que tengo tanta confianza en Dios que estoy seguro que he de volver. Si viera cómo echo de menos el silencio de la trapa, ese silencio con los hombres y que tanto acerca a Dios. Aquí es al revés. Se habla mucho de todo y poco de Dios. ¿Qué le vamos a hacer? Yo a Él se lo ofrezco todo. Cuando estaba en la trapa le ofrecía mi silencio y todas las austeridades de la regla. Y aquí en el mundo le ofrezco mi vida de seglar y el trato con los hombres y todas sus consecuencias. ¿Dios lo ha querido así? Pues sea. Soy y sigo siendo trapense, aunque no por fuera, por dentro llevo uno con hábito y todo. Qué ganas tengo de volvérmelo a poner para ya no quitármelo jamás, que me amortajen con él. Y cuando un día me llame Dios a su presencia, poderme presentar vestido con la cogulla monacal. Aunque está en el mundo, su corazón está en la trapa.
allí siente él que le quiere Dios.